Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, galopando. Es la realidad. Dicen que falleció, la noticia dice así: su hijo Tuto confirmó el deceso en la tarde de ayer. Falleció el destacado productor de televisión Augusto Guerrero al momento de ser sometido a un cateterismo cardíaco en la Clínica Corazones Unidas, según confirmó ayer su hijo Tuto. El veterano productor fue ingresado la semana pasada en el centro luego de confrontar problemas respiratorios y presión elevada. Días después de su ingreso a la unidad de tareas intensivas se estableció que también estaba positivo de COVID. Augusto tenía obstrucción de sus arterias, razón por la cual tendría que ser sometido a un cateterismo cardíaco, procedimiento al que estaba siendo sometido en el momento de su deceso. Lo que ocurre es lo siguiente: cuando hay insuficiencia coronaria, se hace el cateterismo con la disposición de que si hay obstrucciones que requieren los stents, se colocan inmediatamente. A veces el procedimiento es tedioso y puede producir algún tipo de dificultad. Parece que se presentaron los problemas que complican el cateterismo en personas que acaban de sufrir un infarto. Es obligatorio hacerlo lo más pronto posible, pero hay que recordar que el cateterismo es introducir un catéter hasta el mismo corazón. Una situación que el cateterismo es el el que de alto riesgo además tenía coronavirus que le estaba dando problemas respiratorios. El cateterismo es la operación por la cual se le coloca a una persona un dispositivo que le amplía la arteria. Sí, lo primero es por dónde es que se accede. Por la femoral, aquí en la ingle, o por el brazo, se coloca un catéter
que ese catéter tiene a veces cámara y una sombrillita y se va hasta los vasos coronarios. Y se coloca donde está obstruido, donde está la coronaria está cerrada, entonces se pone la sombrillita que abre un poco ese vaso. Okay. Eso es, y se hace con el cateterismo, mediante un cateterismo. Pero esa intervención, A veces se hace en dos tiempos. Primero el cateterismo, ya se sabe a dónde se va, y luego se pone el stent, que es como se llama la sombrillita que sí, yo el tenía. stent, pero esa intervención o es esa o es una parecida que retira algún tipo de calcificación o de grasa. Se está haciendo ahora que los que tienen calcificaciones, sobre todo colesterol, grasas acumuladas, también las elimina. Se toma de ahí. Cuando se dilata. Bueno, se nos fue Augusto Guerrero. Por otra parte, quisiéramos decir que en el día de ayer se hizo un comentario en torno a una advertencia que le hiciera el administrador de la lotería y no sabemos, no tenemos información si los dueños de bancas decidieron llevar la protesta al Palacio. Creo que no hay noticias de ello, lo que significa que han pospuesto ese accionar. Hay por ahí unas frases vulgares que a veces han sido usadas hasta por personas importantes. Y una es meter dos pies en el mismo zapato. Otra es hacerse en los jarretes. Y la otra es fuera del cajón. Cualquiera de las tres o ambas penas a la vez le cabe a esa gente de las bancas si deciden ir a protestar al Poder Ejecutivo por las medidas que está tomando la administración. Por una razón, yo me pregunto, ¿en qué consistiría el tema de esa manifestación? ¿Cómo van a decir los carteles? No queremos controles, queremos seguir como siempre, voten a Kiko Tabar. Yo me quiero preguntar qué quieren decir, porque ese es un ejemplo de algo que hace 3 semanas se lo contábamos a Carlos Alonso. Y se trata de cuando nosotros nos acostumbramos a hacer cosas que no están bien. La repetición de esas cosas hacen que lleguemos a la conclusión de que eso es parte normal. Nos pasa con la corrupción. A veces, personas que asumen un cargo público ven normal que picotear y hacer cosas de ese tipo está bien. Y miren, la experiencia nos dice que el Partido de la Liberación Dominicana indudablemente que no es un ejemplo, pero en muchas cosas cambió alguna costumbre. Miren, aquí había una figura que se hizo muy popular en los gobiernos de Balaguer y sobre todo en los gobiernos del PLD, en que como no podían ni tenían personal calificado, permitían algunas cosas y algunas actividades. Yo recuerdo que había personas que se encargaban
de venderle al gobierno los regalos navideños, de ir los días de las madres al Congreso a venderle al presidente de la Cámara lo que los diputados iban a regalar con motivo del Día de las Madres. Y en el PLD eso siguió, pero había un oficio que desapareció, que fue el tributario. Tú ibas, por ejemplo, a tránsito terrestre y te encontrabas con unas personas que te gestionaban el examen médico, el examen teórico y el examen práctico. Y ahora mismo, yo quiero que ustedes vayan, no a la dirección de migración, pero vayan a los alrededores, al parqueo que está frente al Mauna Loa, que hay un furgón para atender a haitianos y venezolanos. Ya el bucón está de moda otra vez, porque el PRD tiene una forma de gobernar que no se lo puede quitar nadie. Y esa es la pendejadita esa que estamos diciendo, que ellos creen que cosas que no están bien son normales. Y de eso es que estamos hablando. No, y que regularmente una protesta se hace para pedir que se cumpla la ley, que algo se apegue a la legalidad. Pero Y hay otra cosa también, y es, las razones yo no las conozco, pero todo el juego, en todas sus formas, casinos, prestamistas de casinos, bancas de apuestas, de juegos, de deportes, bancas deportivas, bancas que tienen a su vez maquinitas ahí adentro, loterías, legales e ilegales. Esa gente siempre han estado cerca del Partido Revolucionario Dominicano. Igualito que la gente que trabaja en los mercados como mayoristas. Todos esos mayoristas, naturalmente cuando yo digo algo, es bueno que se sepa que hay excepciones, pero esa gente siempre han estado cerca del PRD, siempre. Y no quiero seguir. ¿Quién le ha dado entrada a ciertos ciudadanos? Todo el mundo sabe que la entrada de Juancito a la política fue una excepción, produjo un impacto, que Juancito, un hombre del juego, de bancas, va al PLD. Y miren, diputado y alcalde, y muy bueno. Pero nadie se explicó cómo el PLD perdió su virginidad dándole ingreso a Juancito, cosa que el PRD lo tenía normal. Eso y otra gente que no eran de juego. Y todo el mundo sabe quiénes son. Pero nosotros, como decía el doctor Castillo, ese litoral no nos gusta mucho tocarlo. En el día de ayer tuvimos aquí a unos abogados que, anteayer tuvimos al doctor Subero Isa, que fue presidente de la Suprema, y revisamos todo el tema del nuevo orden judicial. Yo creo que por falta de tiempo no se pudo tratar
a fondo. Algo que nosotros le decimos todos los días a los amigos que le dan seguimiento a esta revista. Señores, los tiempos no son los mismos. El mundo cambia. Y a veces cambia un poquito. A veces no cambia todo. A veces siempre se queda una parte intacta, que es la naturaleza humana. Pero generalmente el resto evoluciona. La salud, la educación, sobre todo el trabajo. Y podemos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, un empresario y un mismo empleado está viendo que lo que le descuentan para la seguridad social, la pensión y la parte de las atenciones médicas, son un impuesto, un 20%. Y así lo ven. Y a veces, hoy mismo dice uno de los periódicos, que los pacientes se quejan del copago. Copago es cuando una administradora de fondos fija o le fijan la CISARRIL una tarifa por un servicio. Si ese servicio cuesta más y el médico que lo ofrece cobra más o mucho más, entonces lo que se hace es que el ARS paga una parte y el paciente paga otra parte. Y eso trae algunos problemas en la mayoría. Cuando una persona pasa una mala noche, se lo vamos a poner un ejemplo de lo que ocurre de verdad. Pasa una mala noche, comienza a tener problemas a las 12 de la noche y aguantarse el dolor. Y ya cuando llega, sale el sol a las 6, dice, ya tengo que ir al médico, ya no aguanto más. Se va para el médico no tiene cita, se va a emergencia. Y en emergencia muestra su tarjeta y lo refieren a un consultorio. En ese consultorio le dicen, ¿usted va a pagar o usted tiene seguro? No, yo tengo un seguro aquí. Pero cuando ven el seguro, es un seguro que lo que paga es 300 si es subsidiado y 500 si es contributivo. El médico dice, pero yo cobro 1,000 pesos. Una persona que se pasó la noche con dolor, no tenía ni el pasaje, va con la tarjeta y le comunican que además de tener que buscar el pasaje, que uno no puede moverse sin menos de 200 pesos si está en la zona urbana y cerca del sitio. Y cuando el médico le dice, el problema es que mi consulta es 1,000 pesos. Entonces, y tu seguro solamente cubre 500. Entonces la muchacha le dice, tiene que pagar 500 pesos. Esos otros 500 es lo que se llama el copago. Pero ocurren muchas cosas, muchas enfermedades. Entonces, esa situación es lo mismo por lo que un empresario ve la seguridad social como un impuesto más. El ITEVI, el alquiler, la luz, el impuesto sobre la renta y la seguridad social. Entonces, la gasolina, se está hablando de subsidiarla.
Y yo a veces me pregunto, ¿y qué pasa? Pero yo necesito uno que me explique de esos que saben mucho. Si el viernes Industria diga, o un decreto que diga, esta semana no se le va a cobrar el impuesto al gasoil y a la gasolina corriente. ¿Qué pasa? ¿Cuánto baja la gasolina? Va a subir porque subió el petróleo, pero ¿cuánto baja si le quitan el impuesto? Es un porcentaje del precio de la gasolina. ¿Qué pasa? Porque yo puedo pagar la gasolina gritando, ¿cuánto gasto yo de combustible para moverme durante el día? Yo gasto en un vehículo más o menos que gasta entre 6 y 8 mil pesos semanales. Grito, pero puedo pagarlo. Y yo pregunto, ¿por qué no dejan eso intacto y le quitan el impuesto a las otras dos? ¿Qué pasaría? No sé. Realmente no sé. Entonces, nosotros que tenemos que ir adaptando la cabeza a los cambios, que no es un discurso político de un partido que se equivocó diciendo el cambio, sino realmente convenciendo a las personas de que el cambio es una realidad, pero no necesariamente se cambia para mejor. Decía que le planteábamos a Jorge Subero el tiempo en que nosotros vivimos en una común entre el año 42 y 55. ¿Cómo se manejaba ese pueblo que era el Cercado? Se manejaba igual que Miches. Se manejaba igual que Miches y que las matas de Farfán, y se manejaba igual que hasta Pedernales, Duvergé, Neiva. Ustedes saben quiénes eran las principales figuras que la memoria me recuerda. Había un dentista que no fue nunca a la universidad. Ese dentista, recuerdo que era apellido Franco Vidó de Santiago. Tenía un orificio en la frente, se llamaba José Ulises Franco Vidó. Ese era el dentista de ese pueblo. Y no era egresado de una universidad. El médico se llamaba Jorge Garib y era médico en el Cercado, en Juan Santiago, en Hondo Valle y en el llano de las matas de Farfán. Iba a caballo a esos sitios. Y ese era el médico. Y a mí me trató de paludismo. Y recuerdo a Jorgito Garib, que tampoco era egresado de una universidad. Luego, el país creció, se impuso la pasantía. Y recuerdo que los primeros médicos que fueron al Cercado fueron Héctor Mateo y el doctor Gil, que luego los dos fueron cardiólogos aquí en la capital, pero su pasantía la hicieron allá. Recuerdo al juez de paz de ese pueblo, no era abogado,
se llamaba Sócrates de Ño, hermano de la madre de Camaño, cuñado del general Fausto Camaño y tío de Francis Camaño. Sócrates de Ño era el juez de paz, no era abogado. Entonces, ¿los tiempos han cambiado o no? En el cercado, el dentista no era dentista, el médico no era médico, el abogado, el juez no era abogado. Entonces, y el maestro luego surgió, habían 3 hermanos que trabajaron en esa cosa. El inspector de instrucción pública era una persona que revisaba la zona, que se llamaba Alfredo Acosta. Y su hermano impartía clases en la escuela que se llamaba Escuela Primaria Caonabo, en una aula que recuerdo estaba al lado de la casa de los Alcántara, de Picho, Virtudes, exactamente al lado de la escuela, ellos eran los vecinos más cercanos de esa escuela. Entonces, esos tiempos se acabaron. Esos tiempos se acabaron. Y ahora las cosas son diferentes. Y tenemos que ir adaptándonos a esas cosas, que yo le estoy hablando de la prehistoria. Pero usted se habla con una persona, mire, yo le hablo de partido que está en Dajabón, por allá, por Loma de Cabrera, por Santiago Rodríguez, o le hablo de Miche, porque era la misma situación. ¿A quiénes recordamos nosotros con afecto? A los maestros que alfabetizaron a todo el mundo en esos pueblos. Pregúntenle a toditos. En Hostos, por ejemplo, había una muchacha, que hoy ya no es una muchacha, que se llama Esperanza. Esperanza enseñó a leer a medio pueblo, en Hostos. Y hoy está jubilada de educación. Entonces, señores, si nosotros no tomamos las cosas buenas de aquella época y en lo posible, podemos hacer una mezcla de, como decía Peña Gómez cuando renovaba el partido, lo bueno de ayer y lo bueno de hoy. Lo bueno de lo viejo y lo bueno de lo nuevo. Entonces, cuando usted ve que hoy el gobierno dice que va a subsidiar el maíz, el trigo, ¿qué nos queda? El tema de tasa cero. Que eso es provisional. Le pusieron un nombre. El trigo es la materia prima para producir la harina. La harina es el pan. ¿A qué se parece el trigo muchísimo? Al combustible. Que la mayor cantidad de consumidores no producen la materia prima. La mayor cantidad de habitantes en el mundo que comen pan no producen trigo. La mayor cantidad de personas que consumen combustible derivado del petróleo no consumen petróleo. Y eso produce situaciones reales, pero complicaciones al Estado. Nosotros queríamos resaltar esas cosas porque nosotros tenemos un programa hoy
hoy es miércoles, ¿verdad? Ujú. De la salud, que queremos decir que todavía el doctor Hanna no va a estar algunas semanas más. Y quisiéramos ver si aprendemos un poquito, porque en la salud ha pasado lo mismo. Las cosas no son iguales. Doctor, ¿Eh? Garib, el juez, la profesora, esa gente. Ok. El dentista. El dentista, ok. Pero esa gente, aún sin tener el título profesional, al médico se le salvaban los pacientes o eran simplemente atenciones Bueno, primarias. atención, no, primaria no. Lo que permitía la época. Lo que permitía la Lo que época. permitía la época, porque era vacunaciones cuando aparecían las vacunas y tratamientos sintomáticos, Ajá. porque los partos lo hacían las parteras. Ujú. Al juez le bastaba con ser serio, aunque no tuviera una carrera de derecho. Pero muy serio, porque ese señor yo lo recuerdo, impartía, pero coge la Biblia, la mayoría de esa gente no fueron a la universidad. No por eso, la Pero Biblia es una cuando fuente yo te de digo, derecho. El dentista era el mejor. ¿Qué pasa con el dentista? Que el dentista era un santiaguero de apellido Franco Vidó, lo recuerdo porque inclusive casó con una pariente Sí. mía, y él era un odontólogo práctico y resolvía los problemas. A veces tenía que mandar a hacer las cajas de dientes fuera de allá, Ah, sí. ¿verdad? Tomaba la impresión y eso. Pero recuerdo que a la maquinita era con el pie que le... la pulidora era con el taladro no era con un Sí, motorcito, sí, sí, era con... sí, pero tampoco eran ni que médicos, brujos, ni nada de esa vaina. No. Hacían lo que podían. Yo recuerdo que el Aralén comenzó en esa época. Mire, usted sabe que yo mido a veces la calidad de la educación actual diciendo que una persona con una escolaridad que no llegaba al bachillerato en aquella época desarrollaba la capacidad de alfabetizar gente. O sea, Pero de aquella gente no. Los maestros de emergencia, eso es una cosa... los maestros de emergencia, los que iban a los campos a enseñar a leer a los otros, eran personas que lo que tenían era un octavo curso. Y algunos no tenían. El que sabía leer y escribir lo nombraban maestro de emergencia, enseñar a leer a otras personas. Esa es una etapa. De todas formas, vamos a hacer una pausa porque tenemos también en medicina un buen programa en que no solamente vamos a anunciar un centro, sino que vamos a ver cómo cambian las cosas en el orden de la medicina.